Lo sucedido a esta misma hora el día de ayer en Puerto Montt, en que un joven estudiante de primero medio ingresa con un camuflaje, con una máscara del tipo de La Casa de Papel a la sala de clases donde estaban sus compañeros y sin mediar provocación alguna, empuña un arma de fuego que traía y dispara en a lo menos 3 oportunidades. Afortunadamente solo una de estas balas logró salir del arma, pero lamentablemente hirió a uno de sus compañeros. Ahora Noticia preparó una nota que nos va a servir para ilustrar esta situación. Vamos con ella y luego estoy con un interesantísimo entrevistado. Un hecho inédito para una comunidad escolar. Esta secuencia muestra el actuar de un estudiante del colegio Patagonia College en Puerto Montt, alumno de 14 años que se caracterizó para protagonizar un violento hecho en una sala de clases. Ingresó al recinto pasada las 8 de la mañana por un acceso no vigilado. Cruzó la cancha del establecimiento, luego siguió su trayecto por los estacionamientos del colegio, ingresó a los pasillos sin que nadie lo detuviera o le llamara la atención que vestía una máscara y una chaqueta que no correspondía al uniforme escolar. Llegó a la sala donde estaba su curso y 3 minutos después las cámaras captan al adolescente arrancando después de haberle disparado a un compañero. La comunidad educativa está conmocionada, es un tema que no es fácil de digerir. No es un colegio que tenga estas características, es un colegio tranquilo. Todo fue captado por las cámaras de seguridad. Un profesor logró la detención del muchacho al verlo correr, caracterizado con una tenida de camuflaje propia de servicio militar y por otra parte también provisto de una máscara utilizada por parte de una serie conocida denominada Casa de Papel, y con esa actividad lesiona entonces a una de las personas que allí se encontraba. Quien resultó herido es otro alumno del recinto de 14 años, ambos cursan primer año medio. Carabineros recuperó la chaqueta y la máscara, además se incautaron 15 municiones más, aparte del tiro percutado. El joven baleado está fuera de riesgo vital, la bala está alojada en el cuello y se analiza extraer el proyectil con una cirugía. No hay daño ni neurológico ni vascular, el cuello es pequeño y él fue muy afortunado realmente. El adolescente autor del disparo faltó a clases este lunes. Llegó al colegio cerca de las 9 de la mañana y entró por un acceso no habilitado. El arma que usó sería de propiedad de su abuelo y se investiga cuál sería la razón del ataque. Esto es premeditado, esto no ocurre de un día para otro, no te despiertas con ganas de dispararle a alguien, sino que hay una estructura de fantasía, hay una premeditación, y las emociones que tiene alguien en estas circunstancias son básicamente las ideas de venganza. El hecho fue condenado desde el gobierno, quien reiteró la importancia de la polémica medida de revisar las mochilas a estudiantes en recintos educacionales, propuesta que busca controlar problemas de violencia en los colegios. Es necesario revisar las mochilas, es necesario tener mecanismos preventivos y por eso nosotros estamos impulsando y respaldando este tipo de acciones de carácter preventivo para evitar este tipo de situaciones. El adolescente detenido será formalizado este martes. Las clases estarán suspendidas por el día en una comunidad educativa que aún no encuentra una explicación a lo sucedido. Se va a desarrollar la audiencia de control de detención y de formalización de cargos en contra de este muchacho de 14 años que hace menos de una semana había cumplido esta edad que ya lo hace imputable ante la ley, siendo aún obviamente menor de edad. Para reflexionar respecto a este caso, para ver qué puede haber pasado, se dice que puede haber existido una premeditación. Es más, hay trascendidos en el propio establecimiento educacional que dan cuenta que este chico le habría dicho a sus compañeros de curso el día viernes que iba a volver el día lunes y que iba a disparar. ¿Quién estuvo ayer en la zona? Estuvo en Puerto Montt interiorizándose in situ junto a la ministra de Educación. Fue el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Buenos días, Carlos. Aquí estamos y muy impresionados de lo que sucedió ayer en Puerto Montt. Son casi 24 horas de este hecho que conmovió, ¿no es cierto?, a toda la comunidad escolar del colegio y también del país. A ver, la ministra pudo estar con la familia, primero eso es importante, y tomar contacto con ellos directo y ver y garantizar y asegurar el estado de salud del niño, de la víctima. Pero también nosotros nos preocupamos por el victimario. El victimario, ¿no es cierto?, que pasa hoy día audiencia, formalización, es también un niño, un joven de 14 años, que nos deberá ayudar a reflexionar de por qué hizo esto y qué es lo que está fallando en nuestro sistema país para que un joven de esa edad planifique, use una máscara, ponga una chaqueta especial, saque una pistola,
tenga aproximadamente 6 u 8 municiones en el bolsillo y percute 3 veces la pistola frente a sus compañeros de clase. Eso hace, y en mi opinión, nos deberá llevar a reflexionar qué es lo que está fallando. ¿Por qué humanizar hechos de violencia que a veces vienen importados de otros países a través de las redes sociales, los medios de comunicación, los diálogos que tenemos en la familia, etcétera? ¿Por qué eso, no sé, o cómo eso está afectando a estas realidades? Yo creo que es la gran pregunta. Y las propias noticias, estamos acostumbrados muchas veces a ver este tipo de informaciones que hablan de baleos en colegios en los Estados Unidos, digo yo, tan lejos, pero a la vez tan cerca, que están sucediendo estas cosas ahora en nuestro país. Claro, si yo siempre he dicho, el deber de la prensa es informar, y uno no puede negarse a pasar en un noticiero una realidad tan cruda como la que hemos visto en Brasil, en Europa, en Estados Unidos. Pero también la responsabilidad de todos, los padres principalmente, es reflexionar sobre esa información. No transformar, no humanizar aquello que es anormal, no es transformarlo en algo normal. Y muchas veces las redes sociales o las propias informaciones, las series de televisión van relativizando lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y ahí es donde yo creo que como país tenemos un desafío muy relevante. José, tú tenías una pregunta, te escucho. Sí, es interesante lo que está diciendo el subsecretario del Interior, porque acá también hay una reflexión que viene desde el principio también, desde un abuelo que tiene un arma, y esa arma de alguna manera hay un menor de edad que tiene acceso. Yo creo que ese es un tema también que es interesante poder conversarlo hoy día, pero a su vez también cómo una persona de 14 años entra con una máscara que es la misma de la Casa de Papel que todos conocemos la serie, aviste paciencia a todas las cámaras de todo el colegio, cruza y nadie finalmente pudo hacer nada hasta que él finalmente se retira. Entonces también es que está hablar de las medidas de seguridad que hoy día se tienen en los colegios, un colegio que además en Puerto Montt, o sea, jamás había ocurrido un episodio ni cerca de esto. Nadie iba a pensar, José, que puede llegar a ocurrir un acto como este. Yo sé que los protocolos a veces deberían revisarse y fallan, pero llegar a una situación como la que estamos describiendo, como se ven las imágenes que comentábamos con el subsecretario, es insólito, es un delito que no ocurre en nuestro país y que seguramente es de imitación, más allá de la rabia, de las ganas de venganza que tenía y que representan un problema psicológico de este muchacho. De seguro está el influjo de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, cuando partió todo esto en Virginia Tech, en las series, ¿cierto? Y bueno, lamentablemente ya pasó y ahora sí que hay que cortarlo de raíz. Sí. O sea, hay que abordarlo de una manera, subsecretario, en que esto no vuelva a pasar, porque es de la más absoluta gravedad. Yo no sé cómo. ¿Cómo se corta de raíz, subsecretario? A ver, yo creo que tenemos distintos instrumentos que debiéramos utilizar para estos efectos. Ustedes han hecho mención de medidas preventivas. Es increíble que una persona que entre enmascarada no tenga ningún control al ingreso al establecimiento, y estoy completamente de acuerdo con el análisis que se hace en el estudio. Pero por otra parte, también tenemos que trabajar en la línea de la tenencia responsable de armas. Hoy día tenemos, y voy a referirme a este punto primero, hoy día tenemos un registro absolutamente desactualizado, con una gran cantidad de armas inscritas, pero sabemos también que hay un gran número de armas perdidas. Esa es una. Tenemos, y hay un proyecto de ley que hoy día lo que pretende es obligar a una reinscripción del total de armas y facilitar la entrega de armas que hoy día tiene mucha gente en sus casas, producto que la recibió como herencia, por ejemplo, y que hoy día no sabe cómo devolverlas o entregarlas al Estado para su destrucción. Ese es un instrumento rápido y eficiente. Nosotros no podemos obligar a reinscribir si no tenemos una ley que lo obligue, por lo cual eso está en el Congreso y esperamos que salga lo antes posible. Pero no es suficiente. Como decía el ministro del Interior, tenemos que tomar medidas preventivas. Y ahí entregamos, porque en el primer tema yo creo que hay gran consenso con todas las bancadas parlamentarias y no va a haber problema. En donde tenemos problemas es lo que consideramos que deben ser medidas preventivas. Y ahí tendríamos que tener una discusión no ideologizada respecto a qué es lo razonable, no solo en los colegios. Acuérdense de los videos que hemos visto viralizados y también las noticias en los centros de salud. Hay una serie de lugares donde hay afluencia de público que hoy día la reacción violenta del usuario, del cliente, en este caso del estudiante, con un arma, es una cosa que se ha ido poniendo cada vez más frecuente. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas que deberíamos tener? Y ahí hay una discusión. Por ejemplo, la posibilidad del control de identidad a los mayores de 14 años. Segundo, el control, ¿no es cierto?, la aula segura, que considera, entre otros elementos, el control de seguridad
en las propias escuelas. Este es un hecho individual. Pero también tenemos hechos colectivos. Hay colegios o liceos emblemáticos donde grupos organizados anarquistas llevan bombas Molotov, combustible y rocían con combustible a un docente o a un paradocente. Eso también es de alta gravedad. Entonces, hoy día, con los modelos que vienen de afuera, con la debilidad que tienen muchas familias, ¿no es cierto?, de discutir a fondo lo que corresponde o no corresponde de esos modelos, es decir, condenarlos, en español condenarlos. Si afuera hay un acto de violencia donde mueren niños o jóvenes, yo insisto, la noticia tiene que estar, tiene que ser parte de nuestra información, pero la discusión familiar sobre eso es muy importante. Entonces, marcar lo que corresponde y lo que no corresponde, y el Estado, los colegios, las familias tenemos que estar de acuerdo que hoy día, por los niveles de violencia que se viven no solo en Chile, tienen que mejorar sus medidas preventivas. Ahora, en este caso estamos hablando de un arma que pertenecía a su abuelo. Este chico era hijo de padres separados y vivía con sus abuelos. Su abuelo era, tengo entendido, un suboficial en retiro de Carabineros. Eso es cierto, correcto. Y aquí hablamos de la tenencia responsable. Cómo un arma, ¿no es cierto?, está bajo el acceso de un joven de 14 años. Es decir, eso también es parte de lo que estamos discutiendo en esta ley o en este proyecto de ley de tenencia responsable. Perdón, esto es parte de otro proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, que es una moción parlamentaria y que nosotros queremos impulsar con varias indicaciones que tienen que ver con la tenencia responsable de las armas. Subsecretario.